Adelante, doctora. La sala es toda suya. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecida con Sofocap por invitarme y por ser parte de la plana docente de este diplomado de especialización, ¿no? En asistente en función fiscal. Bien, a mí se me ha dado la labor de compartir con ustedes el tema carpeta fiscal. Puede resultar un tema bastante sencillo a simple vista, pero quiero recalcar la importancia de la carpeta fiscal dentro de una investigación fiscal, dentro de un proceso, cómo es que está reglamentada, qué situaciones prácticas se nos presentan en el día a día, cómo las solucionamos, qué, qué relevancia ha tenido esto, no solo para el propio proceso penal, sino para el fiscal en su momento. Bueno, esas son algunas de las pautas que vamos a abordar el día de hoy. Y claro, desde mi experiencia, conversar con ustedes un poco más de lo que es, ¿no? La propia labor fiscal y cómo el conocimiento de esa parte de gestión, de esa parte administrativa, puede resultarnos útil y relevante para nuestras investigaciones, para nuestras propias, por nuestros propios procesos e incluso cuando se nos pueda atribuir alguna inconducta funcional. Esto se ha visto mucho, que los fiscales tienen que recurrir ¿a dónde? A su carpeta fiscal. Bien, voy a compartir con ustedes unas diapositivas que hemos preparado para tal fin. Son las que ven en pantalla. Listo. El tema de hoy, ¿verdad? Reglamento de la carpeta fiscal. Decía yo y les adelantaba que la carpeta fiscal es sumamente importante y relevante, ¿no? Si hacemos una analogía, es lo que es al estudiante del colegio su cuaderno. Es la carpeta fiscal, al representante del Ministerio Público. Esta carpeta tiene y contiene absolutamente todo lo que se lleva a cabo en la investigación fiscal. Es un reflejo de todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Significa que una persona que no conoce absolutamente nada del caso, con la lectura de la carpeta puede hacerse una idea de la estrategia de la investigación, de la estrategia planteada por la defensa, de los mecanismos que se han planteado, de los requerimientos, de cómo se ha investigado, de lo diligente o no que se ha sido en la investigación. Entonces, he ahí la importancia de la carpeta fiscal. Bien, bueno, siempre hablo yo antes de iniciar, siempre el curso o la sesión explicada, hago una especie de resumen, introducción de lo que es la estructura del Ministerio Público. Evidentemente, en esta sesión no me voy a hundir en detalles sobre cada una de estas jefaturas, de estas oficinas, ¿no? De estos órganos que ven dentro de la institución porque no viene el caso, pero sí quiero que le demos una visión panorámica, ¿no? Que veamos cómo es que se ha distribuido la institución y cómo vemos que no solo son fiscales, ¿no? Incluso la propia fiscal de la nación, la Fiscalía de la Nación, que es la parte que está más arriba, realiza un lado de gestión, de coordinación, administrativo, seguramente lo han visto, ¿no? Viajes, entrevistas, convenios, protocolos, mesas de trabajo, capacitaciones conjuntas, firma de convenios, etc., etc., etc. Yo podría seguir. Pero también tiene un lado jurídico, y es que la Constitución política le establece como la única autoridad competente para investigar de manera preliminar en un proceso especial a los aforados. Entonces, claro, si desde la cabeza de la institución vemos que sigue cumpliendo su rol de fiscal y al mismo tiempo realiza una labor de gestión, nos podemos percatar que la institución funciona porque estamos ante una institución que se ha dividido jerárquicamente, se ha organizado, pero que a su vez no ha dejado de lado el lado de gestión y administrativo, porque esto es relevante. Entonces, si vamos achicando, siempre les digo yo a mis colegas, a mis estudiantes, si vamos achicando el margen, ¿no? Estamos en Fiscalía de la Nación, el panorama, nos enfocamos solo en el distrito fiscal con su presidencia de la Junta de Fiscales, que también tiene sus órganos de administración, si ustedes ven más abajo. Y luego si aterrizamos al propio despacho,
nos vamos a percatar de que un despacho no funcionaría si no tiene su lado gestor y administrativo. Y esto también está relacionado con la carpeta fiscal. Entonces vamos avanzando. Ahí está. Asistente en función fiscal y sus funciones del cargo. Este es un diplomado de asistente en función fiscal. Por lo tanto, yo voy a hablar de lo que son sus funciones, sus atribuciones en el cargo, qué tienen que hacer y cómo esto se relaciona de manera muy específica con la carpeta fiscal, ¿no? Bueno, valga señalar, valga verdad, es que estos reglamentos, este MOFROF que tiene cada institución va variando, ¿no? Pero también es de decir que la variación son de acuerdo a nuevas situaciones que se presentan en la realidad, pero que en suma pues tienen una misma finalidad y un mismo objetivo. Y en el caso de los reglamentos, las resoluciones de Fiscalía de la Nación, como es la que ustedes tienen al frente, la 1110-2020, está destinada a qué? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su función? Lo que quiere es regular las funciones de los asistentes en la institución, dentro del Ministerio Público. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Acaso ya no hay una constitución política del Perú? ¿Acaso ya hay una ley orgánica? ¿No hay un código procesal penal? ¿Por qué necesitamos de una regulación adicional? Bueno, les diré algo. No es adicional, pero sí específica. La Constitución Política del Perú, en su artículo 159, numerales 1, 4, regula la autonomía, la independencia, la constitucionalidad del Ministerio Público como defensor de la legalidad, como persecutor del delito. Esa es su función y tiene su rango constitucional. En el Código Procesal Penal tenemos artículos que van de la mano con la Constitución Política del Perú. A su vez, nuestra ley orgánica, el Decreto Legislativo 052, es decir, la ley orgánica del Ministerio Público, también tiene y regula la constitucionalidad, la autonomía, la independencia del Ministerio Público. Y esto a su vez en concordancia con nuestra norma procesal. Pero si bien es cierto, como son la Constitución, la Carta Magna, las leyes orgánicas, o sea, normas, leyes, lo que se regula es de manera general a la ubicación de la institución dentro del sistema. No obstante, las especificaciones como regulaciones internas, funciones específicas de cada asistente, se dan y se realizan de una manera más específica, valga la redundancia, como lo pueden ver en esta resolución de Fiscalía de la Nación. Bueno, se inicia casi siempre con algo que es muy puntual y creo yo que es la labor más trascendental en todo asistente en función fiscal, sobre todo aquel que quiera hacer carrera, y es la elaboración de proyectos. Cuando yo hago referencia a los proyectos, ya me estoy refiriendo a que tengo que escribir, tengo que hacer un apoyo para el fiscal y proyectar, es decir, elaborar, redactar, ¿no? Analizar y plasmar las ideas de lo que se va a llevar a cabo en el proceso en una disposición o como ven ahí en una providencia, en un requerimiento, en un oficio. Esto, ¿quién lo dispone? El fiscal. No es que el asistente de función fiscal tome una decisión solo, ¿no? Esto está sujeto a un jefe, a una línea de autoridad, quien a su vez responde, tiene un nivel de responsabilidad. Si es que pasara cualquier situación de fondo en esa disposición, quien asume es el fiscal, no el asistente. Obviamente me refiero a eso en asumir en responsabilidad funcional, porque en el fuero interno, evidentemente, si tú te equivocas y tu jefe lo estás perjudicando, va a haber un quiebre de confianza, va a haber una llamada de atención interna, ¿no? Pero quien asume la responsabilidad, porque además es quien firma, es el fiscal. Entonces, eso para que quede claro, esta función es de la más relevante e importante, la elaboración de los proyectos, ¿no? Seguramente en unas sesiones más adelante también tendrán redacción, elaboración de disposiciones, proyectos, y nosotros felices de compartirles algunos modelos que con el devenir de los años en la práctica, pues hemos ido perfeccionando e incluso mejorando, ¿no? Mejorando siempre. Bueno. No solamente está
la función centrada en la elaboración de proyectos, porque como yo decía, si la propia institución requiere de un lado administrativo, técnico, ¿no? De gestor, por ejemplo, les ponía yo a mis alumnos en clase, les digo, un oficio se presenta solo, una prisión preventiva, la audiencia se convoca sola, se solicitó y demás. ¿Quién lo hizo? ¿Quién llevó a cabo las diligencias para fundamentar el requerimiento? ¿Quién proyectó el requerimiento? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo imprimió? ¿Quién compró la impresora para que eso se imprima? ¿Quién lo trasladó? ¿Qué conductor? ¿En qué móvil? ¿A qué horas de la noche, ¿no? En turnos. ¿Ante quién? ¿Quién coordinó? Todas estas gestiones, por así decirlo, son fundamentales, ¿no? Porque nosotros solo vemos Ministerio Público, juicios orales, acusaciones y demás, pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Al Ministerio Público no solo son fiscales que van a audiencias, sino son un personal que también aporta para que el fiscal lleve a cabo o culmine un trabajo de manera idónea, idónea. Entonces, le doy las herramientas y las facilidades al representante del Ministerio Público. Por lo tanto, de entre otras funciones que tiene el asistente en función fiscal, está coadyuvar en la recopilación y procesamiento, análisis de información de los casos por orden del fiscal bajo su supervisión. ¿Se dan cuenta? Por orden bajo la supervisión. Y esto está de la mano con la elaboración de proyectos, porque yo no puedo elaborar un proyecto si no tengo la información completa. O sea, tengo que recabar, tengo que oficiar, tengo que requerir, tengo que verificar, ser proactivo, decirle a mi jefe, no ha llegado tal información, acá está el oficio reiterativo, ¿no? Gestionar y recabar esta información por orden, ya sea verbal o escrita del fiscal. No siempre en memos, el fiscal te da una indicación y tú has de cumplirla, ¿no? Incluida la revisión de los estados ante el Poder Judicial o la Policía Nacional del Perú. ¿Esto qué es? No es otra cosa sino un seguimiento del caso, un seguimiento de la información, de la solicitud de información, del pedido, de la medida solicitada, etc., etc. Y esto va de la mano, todo va de la mano con una adecuada y diligente investigación, si se dan cuenta. Ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlo actualizado. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sistema, yo hablo mucho de la carpeta fiscal, pero recordemos que también nos manejamos con un sistema. Y este sistema hace referencia a la parte digital, que viene a ser una especie de carpeta digital con sus debidas atenciones, notas y demás. Y lo que te facilita es la búsqueda de información de manera contundente, ¿no? Práctica, rápida. Carpeta fiscal, para empezar, que todas las diligencias que yo como fiscal he realizado, he ordenado y que se conocen como diligencias preliminares al inicio de la investigación, estén plasmadas en mi carpeta. Si yo dije, vamos a solicitar las cámaras de videovigilancia en el delito de robo, bueno, tiene que estar mi oficio, ¿no creen? Tiene que estar el acta fiscal, tiene que estar no solamente el oficio que envié, sino el oficio de que me recibieron, mi oficio, la empresa, la municipalidad, la persona individual, a quien se le haya solicitado las grabaciones, ¿no? No, no me enviaron hace un mes, no pasa mucho eso, ¿no? El fiscal dice, pero yo ordené, yo dispuse, yo manejé mi estrategia. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, no les llega la información, se queja la parte, control interno le abre el proceso al fiscal y le dice, señor fiscal, usted dice que nunca solicitó eso. No, sí, sí lo solicité, acá está. Este es mi oficio que está en mi carpeta fiscal. Bueno, en este caso el auxiliar, que vamos a hablar más adelante, pero, ¿qué pasa? Y el Ministerio Público a veces falla en eso, ¿no? El control, Autoridad Nacional de Control le dirá, sí, pero usted lo solicitó hace 4 meses y no le envía la información. Y lo volvió a requerir, lo reiteró. Bueno, si no hay eso, ya estamos en un problema, ¿no? Entonces, así como esos problemas, podemos encontrar varios, pero la idea es que nuestra carpeta refleje nuestro actuar diligente. El sistema tiene que ser una especie de tridente que sea idéntico.
idéntico. O sea, que lo que se dice que se ha hecho se vea reflejado en ambos, ya sea digital en el sistema, ya sea en la propia carpeta. Nosotros manejábamos antiguamente el sistema CIAF, ¿no? En algunas fiscalías supremas todavía está vigente. Y luego se cambió al SGF, que ya todavía manejabas plazos por el nuevo código, tenías un semáforo, ¿no? Todos los casos que están dentro del plazo aparecen en verde, todos los casos que están por vencer en amarillo, y los casos en rojo, pues ya aparecen con vencidos, aparecen en rojo. Y claro, se maneja también cuántas presiones, si tienes omisión a la asistencia familiar, pagos o cuotas de reparación civil, cupones judiciales, todo se puede descargar en este sistema. Y hoy por hoy se maneja además uno adicional que es la bandeja electrónica. Y la bandeja electrónica es tener incluso mis disposiciones, mi carpeta digitalizada, porque se apunta a eso, ¿no? Se apunta a cada vez usar más la tecnología, tener la era de la digitalización y a través de esto poder pues aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas para tener organizado nuestro despacho y que nuestra investigación pues tenga un mejor resultado, ¿no? Bien, dentro de todas estas funciones que vamos detallando y señalando, también está el conformar, organizar, custodiar, foliar, clasificar según su estado de las carpetas fiscales. Entonces, me dirá, ya entendimos que hoy estamos estudiando parte de las funciones del asistente en función fiscal porque en la clase del reglamento de la carpeta fiscal, porque ya entendimos se conforma, se organiza, se custodia, se folea. ¿Qué cosa? La carpeta fiscal. Es decir, que una de las funciones es la carpeta fiscal. Entonces, es el correcto, adecuado tratamiento de la carpeta fiscal. Entonces, está clarísimo el punto 5, por eso lo he resaltado, conformar, organizar, custodiar. ¿A qué nos referimos? Pues es la organización. Si yo tengo que utilizar una sola palabra, pues diré una adecuada organización, gestión. Como ven ustedes, ahí hay una foto que acompañé yo de una persona que está manejando carpetas fiscales, ¿no? A diferencia del expediente, la carpeta no se maneja, no se cose, ¿no? Sino se tiene con Faster. Pero el Faster, como ven ustedes también en la fotografía, puede ser de alambrito. No son esos Faster gusanos que le decimos, sino son Faster de alambre, de metal, ¿no? Y estos, pues, pueden cortar, pueden dañar la hoja con el tiempo posterior en su uso. Pero para eso está dentro de las funciones del asistente el cuidado de la carpeta. Y es precisamente esta carpeta y este cuidado lo que tienes que mejorar y lo que tienes que identificar, ¿no? La carpeta la tendré que tener limpia. Como así como nos decían nuestros papás en el colegio, el cuaderno es tu reflejo, pues lo mismo les digo yo a mis asistentes, la carpeta es reflejo de lo que tú eres como profesional, ¿no? Una carpeta con una carátula rota, sin una carátula o simplemente con la impresión del sistema o entre otras situaciones puede resultar un perjuicio. Entonces, lo que se ve allí es el orden, el adecuado manejo y la responsabilidad de quien tiene bajo su custodia esa carpeta. Y cuando yo digo carpeta, no me refiero solo a la carpeta principal, sino a todos sus anexos que puedan corresponder. Así que ya saben, una de sus funciones es, si la carpeta está mal, los responsables son ustedes, ¿no? Los asistentes. Bueno, también pueden ver que dentro de otras funciones tenemos entregar los depósitos administrativos, custodiar evidencias, bienes, asegurar, ¿no? Los bienes relacionados con los casos, los documentos, hasta la remisión a la oficina correspondiente, apoyar en la redacción de actas bajo la dirección del fiscal, elaborar y mantener la agenda fiscal actualizada, ¿no? Apoyar al fiscal en la recepción de denuncias. Y seguimos con la lista. ¿Y por qué lo hago? Porque miran, pero ¿y el reglamento de la carpeta fiscal? Ya entendemos que con el punto 5 nos quedó claro. Quiero que se percaten que de todos los puntos, de todas las funciones establecidas para el cargo, guarda relación con una finalidad, que es la búsqueda de una correcta diligencia en la investigación o de una buena investigación
de una buena actuación y al mismo tiempo está ligado a carpeta fiscal. Miren ustedes, entregar los depósitos administrativos. Bueno, ¿y dónde voy a dejar constancia de eso? En la carpeta. Custodiar las evidencias. ¿Dónde están los bienes incautados? Tienen una oficina especial y eso es parte de la carpeta porque tienes que manejar el anexo A6, A7. Apoyar en la redacción de actas, que finalmente ¿a dónde van a ir esas actas? Yo las redacto y luego van a un folder o van a la carpeta de cada caso, van a la carpeta. Entonces, es para que se den cuenta de que todo obra en nuestra querida carpeta fiscal. De igual manera, ¿no? Generar las cédulas de notificación, citaciones, va en la carpeta. Auxiliar, pero va en la carpeta. Apoyar en las labores del turno, por necesidad de servicio, certificar las copias que disponga el fiscal. Todo, absolutamente todo va en nuestra carpeta fiscal. El informar sobre el desempeño, hacer otras funciones que sean asignadas por el superior jerárquico y desempeñar funciones afines al perfil, ¿no? Esto es en general las funciones del asistente en función fiscal. Bueno, por ahí me dirán, ¿y del asistente administrativo? Bueno, del asistente administrativo son muy similares también, por no decir las mismas, tal vez con un poco más de énfasis en mantener actualizada toda el área administrativa, pero eso no quita de que ambos asistentes tengan que tener las responsabilidades muy similares como las que hemos venido detallando. Bien, un resumen pronto de esta parte, pues es que vamos a encontrar una característica latente en todo el MOF, el ROF y en las resoluciones de FN, ¿no? Que establecen funciones, que son la línea de autoridad que les hacía mención al inicio y el nivel de responsabilidad, ¿no? En la línea de autoridad, pues se depende directamente del fiscal y en el nivel de responsabilidad, pues tienes que cumplir las disposiciones impartidas por tu jefe. Bien, entramos ahora sí a la parte modular, medular, la parte central e importante de la carpeta fiscal, ¿no? El reglamento. ¿Qué es la carpeta fiscal y cómo se regula su organización, ¿no? Bueno, hay una resolución de Fiscalía de la Nación, la 748-2006, ya bastante antigüita, pero vigente más que nunca, ¿no? 21 de junio del 2006. ¿De qué nos habla? Nos habla de la carpeta fiscal, es su reglamento, y nos dice, bueno, vamos a regular acá la carpeta. ¿Cuál es la estructura de este reglamento? En un capítulo 1 nos habla de normas generales, en un capítulo 2 habla de la carpeta física, en un capítulo 3 de la carpeta electrónica, en un último capítulo del monitoreo de la carpeta física y finalmente da algunas disposiciones finales. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Pues bien, está la presentación. En esta resolución de Fiscalía de la Nación se hace mención que corresponde al fiscal de la Nación, según el artículo 134, numeral 2 del Código Procesal Penal, reglamentar lo relacionado con la formación, custodia, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público en la función de la investigación del delito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fiscal de la nación, como les venía adelantando yo, al ser la cabeza de la institución, es quien reglamenta todo esto que guarda relación con el tema, ¿no? Con la formación, con la custodia, con el traslado, con el archivo de las actuaciones del Ministerio Público y demás. El Ministerio Público ha optado por denominar a esa herramienta de trabajo, porque es una herramienta de trabajo, la carpeta fiscal. Entonces, me dirán, y yo les voy a dar 30 segundos, ya si quieren un minuto, para que busquen en este momento en su código y me encuentren el término en el Código Procesal Penal, me encuentren y me señalen el artículo en el que se hable de la carpeta fiscal. A ver, los invito a revisar su código y a verificar este dato. ¿Alguien? Nadie escribe en el chat, nadie todavía. Quiero entender que lo están buscando, quiero entender que no lo han encontrado. A ver, yo los invito a revisar
o en el SPIG, ya, busquen en el SPIG, más fácil con el control F. Yo tengo fe de que si están artículo 67, me dice Raúl, 67 del Código Procesal Penal, entendemos que sí, a ver. Muy bien, Raúl. Vamos a entrar al Speak para que todos vean lo que nos acaba de decir Raúl, ¿no? Raúl nos dice el artículo 47. Vamos a entrar al Speak. A ver, un minuto. Vamos a compartir el Speak. Listo, estamos en el Speak. Cerramos. Acceso libre. Vamos a poner artículo 67, ¿no? Vamos a ver qué dice el artículo 67. El artículo 67 nos dice función de investigación de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional, esa es la última modificatoria, ¿no? Que recuerden que este artículo se ha modificado ya diversas veces, incluso ahora último, ¿no? 68A. Bueno, pero nos habla de la función de investigación de la Policía Nacional del Perú y nos dice que en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y comunicar inmediatamente al fiscal, debiendo realizar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables que formarán parte de las diligencias preliminares y de la carpeta fiscal para impedir sus consecuencias. Individualizar a sus autores, partícipes y así como reunir y asegurar otros elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Hasta ahorita, ¿hemos leído en algún momento carpeta fiscal? No, ¿verdad? No. Entonces, al parecer, y seguramente ya se están dando cuenta, no hay dentro de nuestra normativa una alusión a carpeta fiscal. No lo hay. Pero si yo les digo que busquen, encontrarán lo siguiente. Vean ustedes, artículo 8. A ver, ahí Raúl dice preliminares y de la carpeta fiscal. A ver, a ver, a ver. Perdón, Raúl, con el 67. Ahorita lo volvemos a poner. Quería mostrarles el artículo 8. Miren, trámite de los medios de defensa. El fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal. Artículo 9, recursos de apelación pertinentes del expediente fiscal. Parece ser, ¿no? Expediente fiscal, tener acceso al expediente fiscal. Parece ser que le estamos diciendo no solo expediente, sino carpeta. Antiguamente, y excelente la atención de Raúl, ¿por qué? Porque el artículo 67, que habla de la función de la policía, que ahorita a ver, acá está. En efecto, nos habla de la carpeta fiscal, pero si ustedes se percatan, no, eso ha sido modificado el año pasado por la ley 32.130, que ustedes ya bien saben que ha sido bastante cuestionada y que como fiscal, pues, he escuchado, sé de lo que hay, pero bueno, ya les comentaré un poco de lo que vemos en la práctica. Está, ¿no? Está. Anteriormente no estaba. Miren ustedes, el artículo primigenio no le hacía mención en lo absoluto, ¿no? Actualmente está en ese artículo, en el 476A. Este es el siguiente, bueno, ese es el 476A. Y bueno, ese es el de la policía. El 5, proceso por faltas. Ah, ya, la utilidad de la información de otros procesos, carpeta fiscal de colaboración. Son más veces las que se ha hecho mención a que al expediente fiscal. ¿Por qué pasa eso? Porque como bien vamos a leer y vamos a percatarnos en el reglamento, con el tiempo hemos ido atribuyendo todo esto a carpeta fiscal,
pero en realidad esto estaba más pensado como un expediente, ¿no? Y por ello se ha entendido en el reglamento que nos referimos, cuando hablamos de carpeta, nos estamos refiriendo a ese expediente, pero que le llamamos así carpeta para no confundirlo con el expediente del Poder Judicial, ¿no? Porque expediente nos suena más a Poder Judicial. Bien, o ese es, en resumen, la necesidad de poder llamar de manera distinta a lo que es la carpeta fiscal. Y lo explican, ¿no? Te dicen, miren, el Ministerio Público ha optado por denominar a la carpeta fiscal en realidad, llamarla así, porque el término expediente está más vinculado a un proceso inquisitivo, un sistema procesal inquisitivo mixto, ¿no? Del antiguo código, ¿no? Código de procedimientos penales, y en el que predomina la escrituralidad de las actuaciones diferentes al nuevo modelo de corte acusatorio, cuya principal característica es la oralidad, ¿no? Entonces, claro, la carpeta, ahora sí, la carpeta hace mención a la importancia que tiene esta propia, o sea, el reglamento dice, oye, importa mucho, sobre todo en el nuevo código donde más importa la oralidad, pero todo tiene que dejarse en constancia, ¿no? Por ello, dice, se propende un cambio de cultura organizacional, o sea, queremos se trata de que cada vez la carpeta fiscal sea más digital y sea menos físico, ¿no? Ahora, obviamente que para esto todavía tenemos una gran lucha, un largo trecho, pero hay que lograrlo, ¿no? Hace un bien al medio ambiente, hace un bien a un imputado. No sé, investigado por varios delitos, ya no va a tener que imprimir tantas hojas de hojas, le hace bien a los recursos del Estado, ¿no? En realidad apoya a todos. Es un tema bastante importante y bastante relevante hacer mención a la necesidad de digitalizar cada vez más y, bueno, contaminar menos, ¿no? Con ello, como ven ahí, se dice, se le busca como, se constituye como una herramienta de apoyo para que el fiscal se fortalezca en la idea de que no todo lo que incorpore a los actuados será llevado a juicio, sino únicamente aquello que cumpla con los fines que él persigue. En efecto, ¿no? Para adyuvar dicha labor, con fines de eficiencia, la carpeta fiscal se organiza en lo siguiente. Bien, ahí están todos los artículos en que el reglamento ha señalado que la carpeta fiscal necesita, o ese reglamento necesita hacer mención. Lo primero, el artículo 1, nos habla del objeto. El reglamento dice, no tiene por objeto normar la formación de la carpeta fiscal denominada expediente fiscal en el Código Procesal Penal para la custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público. Bien, si ese es el objetivo y si lo que quiero es normar y reflejar todo el trabajo que he hecho en este nuevo código, ¿cuál es la finalidad? Bueno, dice, hoy unifiquemos, bajo estos procedimientos básicos, unifiquemos el tratamiento de la carpeta fiscal, porque no puede ser que siendo un solo ente persecutor del delito, acá tengan una forma de tenerla, acá tengan otra y acá tengan otra distinta, ¿no? Se trata de evitar eso y se trata de unir criterios y establecer los procedimientos. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las normas cometidas en el presente reglamento son de aplicación progresiva en los distritos judiciales conforme a la implementación del Código Procesal Penal. Actualmente, pregunta, ¿qué distrito fiscal aún no tiene vigente el nuevo código? Bien, nadie me responde, no leo el chat. En ninguno, estimados colegas. Hace poquito se ha culminado con el último distrito fiscal, el de Lima. Y es más, muchos de los que acá, si trabajan en la institución y trabajan en el distrito de Lima, saben que hubo una reticencia, ¿no? Que los fiscales decían, no, sobre todo la gente mayor, que a veces es un poco más difícil al cambio, decían, ¿para qué sigamos con el antiguo modelo? Y se postergaba una, y dos, y tres, y no se implementaba, y no se implementaba hasta que una vez dijeron, basta, se implementa porque la única ciudad que falta implementarse es Lima. Y se implementó finalmente en Lima. Tal es así
que, bueno, es un reglamento pensado en una progresividad, pero que hoy por hoy en su totalidad tendría que ser aplicado y ahora se espera o sea, se quiere que sea unánime, ¿no? Cuya aplicación sea unánime. Bien, el artículo 4 de esta carpeta regula, ¿no? Dice todo lo que tiene que tener la carpeta fiscal. ¿Qué tiene que contener nuestra querida carpeta fiscal? Bueno, contiene la denuncia, ¿no? Ojo que la noticia criminal llega porque yo lo planteé en la comisaría, porque lo denuncia en la misma fiscalía o porque simplemente lo vio el fiscal en las noticias, ¿no? Y entonces ahí tiene conocimiento de la noticia criminal y toma competencia, asume competencia y dice, bueno, haré las diligencias urgentes, necesarias y conducentes. Dentro de ellas, pues hace el informe policial cuando la noticia criminal viene por la comisaría o cuando, pese a que me la han denunciado en el despacho fiscal, yo remito la investigación a la comisaría más cercana. Me dirán, ¿y eso es posible? Sí, por ejemplo, tuve un caso en el que un propio efectivo policial me estaba denunciando extorsión por parte de colegas, ¿no? Me decía, tengo todo acreditado, tengo temor de denunciar. Bueno, en efecto, pues no, él no va a denunciar a otros colegas policías de una presunta extorsión. Y es más, ¿no? Ya no tenía esa confianza y no sabe en quién confiar. Entonces, evidentemente, le recibimos la denuncia y vemos con quiénes está involucrada, probablemente donde trabaja y demás, y se le envía a otra dependencia que incluso puede ser una descentralizada a nivel nacional, que tenga más medios para poder cumplir con lo dispuesto por la institución. Entonces, claro, hay una diferencia, ¿no? Y aquí, pese que llega por fiscalía, yo la envío al informe policial, diré a la comisaría más cercana, bueno, a los efectivos policiales, el informe lo harán ellos terminando una vez las diligencias que se les ha encomendado por parte del Ministerio Público. Las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto. Si se percatan, está regulando una especie de proceso, ¿no? Llega la denuncia, se le envió a la policía, lo investigo yo y todo lo que hemos recabado obra en la carpeta. Y es que así debe ser. Como les dije, es un espejo de lo que yo hago en mi investigación. Las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto ejecutar, ¿no? Claro, son estas, pueden ser las preliminares o las de investigación preparatoria. 4, los documentos obtenidos. Yo puedo disponer, recabar información, solicitar, pero ya les dije, la diligencia o el acto de investigación no acaba en el requerir, sino que además de requerirlo, solicitarlo, yo tengo que reiterarlo y una vez tenerlo, una vez recibido, colocar el documento en la carpeta fiscal. Todo esto que les digo, ay, pero eso ya lo sabemos, profesora, ¿qué problema puede haber? Ahorita les comento y les muestro algo. Dictámenes periciales, en efecto, actas levantadas, disposiciones emitidas, providencias dictadas, requerimientos formulados, resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria y toda documentación. Lo resumimos en que en toda documentación útil para los fines de la investigación. Entonces, me dirán, le vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasar a compartirles algo y les voy a dar contexto para que entiendan, vamos a entender y vamos a ir entendiendo la importancia de la carpeta fiscal, ¿no? Y no les voy a pasar un video de ¿qué es la carpeta? No, no, no. Vamos a ver algo. Ustedes no sé si recuerdan el caso Sol Siret. A ver, si alguien de aquí lo recuerda, lo sabe. A ver, alguien que me escriba. Caso Solciret. Bueno, el caso Solciret lo vamos a contar rápidamente. Fue un caso en su momento emblemático porque además la chica, la agraviada, era una activista feminista, ¿no? Bueno, pues yo trabajaba en ese entonces. A mí me gusta contar las experiencias de lo que yo he visto y de lo que yo he vivido, ya sea personalmente o ya sea en mi despacho, mi fiscalía corporativa y demás, porque son
cosas reales. Y les decía desde un inicio, la carpeta fiscal contiene todo lo que hacemos en la investigación, no solamente para demostrar cómo se está investigando y hacer una buena investigación, plantear una buena estrategia de investigación, sino también por un tema de cuidado de conducta funcional. Vamos a pasar acá, a ver, permítanme que ahora les comparto. Evidentemente no los vamos a ver todos, solamente quiero que vean una parte importante mientras les voy dando contexto. El caso Solciret es un caso que empieza con una denuncia de unos padres que denuncian que su hija pues está desaparecida, pero no había pasado tanto tiempo y resulta que la hija, la chica desaparecida, había enviado un mensaje de texto a su pareja, al padre de sus hijos o de su hijo, y le decía, perdóname, ¿no? Y le decía que se iba con otro hombre que le había sido infiel. Y que se iba, ¿no? Que sea muy feliz, que ella se iba de su vida para siempre. Bueno, los padres decían imposible, mi hija adoraba a su hijo, bueno, creo que eran dos niños, no se hubiera podido ir, ¿no? Conocemos a nuestra hija, pero claro, está la duda, está que no ha pasado mucho tiempo, está el mensaje, etc., etc. Al inicio no sabes por qué delito investigarías, todavía no se cumplía el plazo para decir que una persona está desaparecida. Bueno, se iniciaron investigaciones, indagaciones previas, sin un marco claro de lo que pasaba. Y en ese momento se da la transición del Código de Procedimientos al Código Procesal Penal. Entonces se adecúan las investigaciones y miren la ventaja del nuevo código, hay un plazo, ¿no? Ya no hay que el fiscal investigue y bueno, pues no, 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 investigas con un plazo. Bueno, se investiga, se empieza, y la persona en efecto ya no aparecía, y se empieza a investigar, ¿por qué? Por un presunto que, ¿qué delito? ¿Secuestro, homicidio, desaparición? ¿Qué, verdad? Complicado. Se realizan varias diligencias, varias, se pregunta a los vecinos, a los familiares, a los hijos, a la pareja, al hermano de la pareja. Se hace una serie de requisitos de indagación, pruebas de luminol en la casa y demás, pero con el tiempo, la fiscal que había, miren ustedes, la fiscal que realizó todo esto y me consta cómo esta doctora se amanecía trabajando el caso, porque ya empezaban cosas, empezaban a aparecer, ¿no? Resultados de los actos de investigación que nos hacían dudar de lo que se había dicho en un inicio por parte de la pareja. Entraban algunas contradicciones, entonces ya te hacía dudar y tú solicitabas toda la información. Por ejemplo, una de las cosas, pero excelentísimas que se solicitó fue la geolocalización del celular, ¿no? Ese mensaje de texto que envió supuestamente Solcire, cuándo lo envió y de dónde lo envió, ¿no? Sabemos que fue ahí una fecha y una hora, ¿de dónde? Geolocalización. Pero para ello necesitamos un levantamiento del secreto de comunicaciones, un requerimiento al juez. Entonces, todo esto se pide y se tramita y se ejecuta ante las entidades de comunicaciones. Bueno, todo lo que yo les decía, ¿no? No basta con hacer el oficio. Si no me responden, pues reiteraré. Y si después de un tiempo no me responden el reiterativo, tengo el deber como fiscal de constituirme en el lugar y levantar un acta fiscal. Bueno, eso es lo que hacía la fiscal, ¿no? Pero en el camino, esta fiscal es promovida y se queda otro fiscal a cargo. Y este fiscal tiene la bendición que cuando él asume, al poco tiempo, llegan recién, después de muchos meses, los resultados de estos actos de investigación. ¿Y qué decían? Que el mensaje de texto, el que decía ya estoy lejos, ya me fui, que seas feliz, el que hablaba del abandono, se había enviado del mismo domicilio y que incluso minutos después, horas después, tiempo después, seguía en el mismo domicilio. Entonces acá hay dos cosas. ¿Están tratando de ocultar el celular o están tratando de tergiversar una verdad? Y se hizo nuevamente pruebas más específicas científicas en la casa, lo que llevó a descubrir que la persona la habían matado y lo habían hecho en su propia casa. Entonces, miren, esto generó un escándalo porque la niña, la joven, era una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres, era feminista, en ese entonces todavía no teníamos regulado el delito de feminicidio, pero ella luchaba por ello. Los padres decían, no, seguramente los fiscales, porque suele pasar, ¿no? Por el dolor de los agraviados,
Ellos no son abogados, no tienen por qué analizar ni conocer la carpeta, entonces no tienen, que claro, por supuesto que tienen derecho a acceder, pero a veces el desconocimiento no les permite opinar de manera pues certera o tal cual, no jurídicamente, y pues lanzaban comentarios como no se hizo nada, los fiscales no hicieron nada, esto es malo, esto es una desventaja, esto es triste, bueno, todo lo que se dijo generó que se le abra investigación a todos los fiscales que tuvieron en su momento esta investigación a su cargo. Y fueron tres fiscales los que la tuvieron, ¿no? La primera del antiguo código, cuando se reasignan al Código Procesal Penal a la nueva fiscal, y luego al siguiente fiscal. Así que esta entrevista que yo voy a compartir, y que es muy, muy puntualita, es en parte de esto, ¿no? Los entrevistan, los enuncian y los entrevistan a estos dos fiscales y les dicen, ¿no? La antigua y el nuevo, y les dicen, por favor, queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hecho? Ustedes tienen que responder y decirnos, ¿realmente no hicieron nada? Han abierto investigación, la van a sacar, doctora, ¿no? Usted sabe que en esos casos emblemáticos uno se equivoca y pierde su trabajo. Entonces, a ver, miren ustedes cómo se presenta, ¿no? A ver, vamos a bajar un poquito acá el volumen. El caso de la joven activista Solciret Rodríguez nos puso frente a nuestros ojos desatención, según los propios padres, según cómo se fueron desarrollando las investigaciones. Y es que después de 3 años se ha sabido, 3 años y un poco más, se ha sabido exactamente quiénes son los responsables y quiénes están en este momento en el banquillo de los acusados. 2 personas que además tenían una muy cercana relación con Solciret. Definitivamente es un caso que ha tenido falencias, negligencias desde la primera puerta entre el ciudadano y el Estado, es decir, la policía. También se han reclamado deficiencias desde la Fiscalía. Y es por esa razón, en aras de entender el proceso, por qué se demoró, complejo quizá, hemos invitado esta noche, en primer lugar, a quien fuese fiscal inicialmente del caso, la doctora María Quicaño, fiscal de la Junta Superior de Lima. Muchas gracias, doctora, por venir. Buenas noches. Buenas noches. Y quien es actualmente el fiscal del caso de Solciret desde enero del año 2019, el doctor Jimmy Mancilla. Muchas gracias a los dos por venir. Buenas noches. A ver, doctora Quicaño, yo quería empezar preguntándole a usted, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, los padres de Solciret, concretamente la madre de la víctima, reclama de usted que archivó la pesquisa diciéndole usted que era un caso muy difícil, que ella no sabía de estas cosas, que de repente Solciret estaba en el Facebook con otro nombre, con otra cara, con otro peinado. La madre dice que ha perdido 3 años en solamente denigrar tanto al Ministerio Público como al entorno familiar de ella, al decir que se fue con otro o que fue una relación consentida con el hermano. Cito a la mamá, es lo que ella dijo aquí en RPP. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la oportunidad que se nos está permitiendo el día de hoy. Respecto a lo que las declaraciones dadas por la madre de Solciret, Rodríguez Aybar, no voy a dar ningún comentario. Lo que yo sí puedo decir esta noche es respecto a las acciones y el trabajo fiscal que realicé yo cuando estuve de fiscal provincial del caso. Debo señalar que en principio este es un caso complejo. Es un caso complejo que nos ha llevado a tener que realizar muchas diligencias que han dado como resultado lo que ya el doctor Jimmy Mancilla pudo resolver hace unos días. También debo señalar que el caso nunca fue archivado, ¿no? Eso es... No es cierto que el caso fue archivado provisionalmente. No, es necesario hacer las precisiones correspondientes. El caso no fue archivado. Terminado el plazo que el Código Procesal Penal nos permite a los fiscales, está señalado en la ley, tenemos opciones entre archivar, formalizar la investigación o en este caso la figura de la reserva provisional. Ya. Entonces, nunca se archivó el caso y entonces, como no hasta ese momento no se había podido... Aquí, por ejemplo, lo que yo les iba contando, ¿no? Y aquí hay una figura interesante, ¿no? Dice, no hay Arnal. Pero la crítica es, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué no hiciste? Le dan esta oportunidad para descargo a esta fiscal en la entrevista y yo la cito, ¿por qué? Porque esta parte es importante. identificar a los presuntos autores del hecho que se venía investigando, lo que se hizo fue
mi despacho decidió continuar las investigaciones, continuar investigando. Entonces, por eso se dispuso la reserva provisional. Esta figura del Código Procesal Penal que está señalada en el artículo 332, inciso 3, de la memoria del Código Procesal Penal, me permite, textualmente señala que si en el decurso de la investigación no se ha podido identificar a los autores, la Policía Nacional del Perú deberá continuar con las indagaciones para lograr esa identificación. Entonces, eso es lo que se hizo y eso es lo que se continuó investigando. Hay más preguntas que quiero hacerle, doctora Quicaño, pero antes me gustaría que el fiscal Jimmy Mancilla, justamente, que es quien termina resolviendo el caso, por lo menos ya tenemos a Andrea Aguirre y Kevin Villanueva en una prisión preventiva, pero fue el chip del celular y la pericia fonética lo que permite que usted resuelva el caso de Sol Siret. ¿Por qué fue tan difícil? ¿Por qué en un primer término la doctora Quicaño, a cargo de la investigación, no pudo llegar a eso y usted lo pudo hacer? No es un afán de a ver quién lo pudo hacer mejor o no, es simplemente entender, como bien dice la doctora Quicaño, fue un caso complejo. ¿Cómo hizo entonces usted para llegar a este elemento? Buenas noches, Jaime. Sí, para responder esta pregunta, cuando yo asumo el caso en enero de 2019, encuentro ya una investigación avanzada. Ya se habían hecho actos de investigación en una cantidad significativa, de los cuales a mí me ha permitido y me ha servido también para esta prisión preventiva. Actos de investigación del año 2016 y bueno, continuando yo con el trabajo de la doctora María Quicaño, en información, todos los teléfonos de los implicados en esta investigación, toda vez que todos habían trasladado, hecho sus traspasos de sus líneas a Intel. Entonces, ¿qué entorpeció? Bajo apercibimiento, Ahí, perdón que lo adelante, pero ahí se le dice, pero usted ya solicitó ¿y qué? No me respondían. Pero entonces, ¿qué hizo, no? No llega la información. Es así que he tenido que ir hasta las oficinas de Entel, bajo apercibimiento, levantando el acta fiscal correspondiente, es que me han podido entregar esta información en abril de 2019. Una vez que tengo la información, ya remito a la división especial de homicidios de la DIRINCRE Lima, donde pues dan con el tema del chip que había sido retirado, que había sido ingresado al teléfono. ¿A usted, doctora Quicaño, la empresa Entel también le hizo largas? Efectivamente, pero justo como decía el doctor Mancilla, hubo una particularidad en que cuando nosotros pedimos el levantamiento del secreto de las comunicaciones, estábamos pidiendo a todas las empresas. Entonces las empresas de poco a poco nos fueron informando en qué empresa tenía el teléfono, si habían cambiado el teléfono a otras empresas, y siempre hubo esa dificultad, ¿no?, de que se iba contando indicio por indicio, ¿no? De cada levantamiento del secreto de las comunicaciones era un dato nuevo y un dato nuevo hasta que se logra establecer que todas las líneas estaban en Entel. Claro. Jaime, también, discúlpame, que hay que considerar que el trabajo de los operarios de telefonía a nivel nacional, que es a la prioridad de los... De hecho, se ha abierto una investigación preliminar, entre otros a usted, doctora Quicaño. Constituirse. Ahora, de hecho, se ha abierto una investigación preliminar, entre otros a usted, doctora Quicaño, por el caso de Sol Siret. Concretamente, la investigación es a usted y a la fiscal Lucila Aliaga. Se habla de que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao va a determinar si ustedes actuaron de acuerdo a ley o conforme a ley o no. Porque claro, la familia y amigos de Sol Siret la buscaron sin éxito y ellos reclaman una inacción y una desidia por parte de las autoridades. Y al mismo tiempo se señala o se indica que usted es una persona muy cercana a la fiscal de la Nación, a la doctora Zoraida Ábalos. En primer término, ¿cuál es digamos, el grado de cercanía que tiene usted con la fiscal de la Nación? Y en segundo lugar, si usted va a continuar ejerciendo su trabajo mientras dura esta investigación preliminar que se le ha abierto. Bien, en primer lugar, la única relación que tengo yo con la señora fiscal de la Nación es una relación laboral. Yo no tengo ningún tipo de amistad con la doctora como se ha señalado. Es estrictamente laboral, y eso debido a la experiencia que yo tengo, porque yo tengo más de 12 años de fiscal. Inclusive desde el año 2010 yo soy fiscal del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, debido a esa experiencia que tengo, no solamente en Chiclayo, en Lima Este y posteriormente en el Callao, es por esas circunstancias que se me convoca a apoyar en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. ¿No es amiga usted de la fiscal de la Nación? No hay un grado de cercanía que haga que a usted la mantengan en el cargo que tiene, pese a la investigación que se le ha abierto. Respecto a eso es algo que yo no le podría responder, porque eso es una decisión del despacho de la fiscal de la Nación. Yo sigo laborando. Usted se allana a lo que la fiscal de la Nación en todo caso determine. Lo que se resuelva conforme a ley.
¿Cuál va a ser su respuesta frente a la investigación que se le ha abierto? ¿Cuál va a ser el argumento que usted va a sostener para defenderse de la investigación que tiene usted? Bueno, la investigación se ha iniciado. Estoy recopilando lo que corresponde al informe que yo debo brindar, pero todas mis actuaciones, todos los actos de investigación que yo he realizado, la solicitud de medidas limitativas, las declaraciones y todos los actos están dentro de la misma carpeta fiscal. Entonces es ahí donde se va a establecer de manera objetiva que yo he actuado dentro de mis funciones como fiscal, investigando el caso, y que no ha habido ninguna demora, o sea, demora de parte mía en resolver lo que correspondía en el momento y circunstancias que se me hacía llegar la información, como le Vamos a decía. dejar ahí, porque es importante, tengo dos comentarios y ya llegó a la parte que yo quería que escuche, ¿no? Dicen, ¿qué va a hacer usted? La están investigando, control interno, como dice Raulson, en ese entonces, ¿no? Fiscales investigando fiscales, pero créanme que son más rigurosos todavía, ¿no? Suele pasar. Pero dice, bueno, yo estoy recopilando la información, pero absolutamente todo lo que yo he realizado, mis diligencias, mis investigaciones, mis actas, mis oficios, mis solicitudes y demás, ¿está dónde? Está en la carpeta fiscal. Y ese es un claro ejemplo de lo que yo les decía. Esta carpeta, como es llevada, puede ser nuestra salvación, si queremos decirlo en términos coloquiales, o nuestra perdición. Y puede repercutir también en cómo se lleva a cabo un proceso. Y les comento por ahí, por ejemplo, una anécdota que también me pasó, ¿no? Primero vamos a responderle los dos comentarios a Raúl que me parecen muy buenos. El primero que dice, la reserva provisional solo tiene que ver con requisitos de procedibilidad, es cierto. Pero también se ha establecido esta salida y esta interpretación que se le da al Ministerio Público, decir, te reservo para que sigas investigando. Hoy por hoy no se maneja así. Al inicio, con la implementación del nuevo código, nuevo entre comillas, se trataba de interpretar forzadamente tal vez así, pero hoy por hoy se maneja como un archivo, sí, porque es un archivo, y ahora le dices a a la policía como fiscalía que siga investigando, ¿no? En el caso de control interno, pues ahora ya no es un control interno como tal, sino es una autoridad nacional de control y tiene procedimientos, diría yo, incluso más claros, aunque también menos personal para investigar, ¿no? Con esas dos aclaraciones, les decía yo la importancia de tener una carpeta ordenada y no solo una carpeta principal, sino también su auxiliar y sus diversos incidentes, ¿no? Existe la posibilidad de que si tú no creas tu cuaderno de prisión preventiva, que si tú no creas tu cuaderno de impedimento de salida del país, que si tú no creas tu cuaderno de principio de oportunidad, bueno, que ese no es muy común como cuaderno aparte, sino dentro del principal, pero si no tienes tu cuaderno específico de cuando tienes que crearlo, puedes llegar a conclusiones erradas, como me pasó en su momento, ¿no? Y que lo comentaremos más luego. Ahora vamos a continuar con las diapositivas. Aquí está. Listo. Entonces, como ven, tenemos el capítulo 2, ¿no? De la carpeta fiscal, la carpeta física, perdón, decíamos, ¿no? Hay una parte física o una parte digital. Bueno, en la física tiene que haber un registro de apertura, ¿no? O sea, está la impresión del registro en el sistema y las diligencias que se establecen a través de disposiciones que se van a incorporar a esta carpeta. La responsabilidad de la custodia, lo dije desde el inicio, es del asistente que está a cargo de la carpeta, pero a su vez no significa que el fiscal diga, lo ve el asistente, yo me olvido, no me acuerdo. No, es todo lo contrario, ¿no? También responde requerimientos al juez, ¿no? Que por supuesto tiene que estar ahí, el cargo de recepción, la orden, utilidad y funcionalidad, custodia temporal de documentos, foliación, cuadernos, incidentes, responsabilidad de la custodia, conservación, unidad, traslado y remisión. Me voy a centrar un poquito en la parte de requerimientos. Si ustedes leen únicamente en frío, me dirán, bueno, se habla de requerimientos al juez, no tenemos mayor problema con entenderlo así. Quiere decir que si yo requiero, vamos a poner el ejemplo más común, ¿cuál sería? Prisión preventiva, ¿no?
Ya vamos a poner que yo solicito, yo fiscal planteo una prisión preventiva, porque bueno, considero que en este caso se reúnen todos los elementos señalados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, y digo, planteo mi requerimiento. Sirve simplemente que yo creé un cuaderno de prisión preventiva. Ese es el primer paso, ¿no? El primer error es no crearlo. El, lo primero, lo adecuado es crear mi cuadernillo. Pero como dice que la carpeta solo tiene que tener el requerimiento al juez, entonces yo le presento mis copias de prisión preventiva o las imprimo y eso lo coloco en mi carpeta y ya está. ¿Eso estaría bien? Tampoco. Tampoco, porque quiere decir cualquiera puede elaborar un requerimiento y firmarlo, ¿no? Pero la idea es que tú sepas que se ha presentado. Entonces lo que tengo que poner ahí no es simplemente el requerimiento, sino el cargo. En efecto, el cargo donde esté el sello de recepción del día y la hora, o si lo ingresaste por sistema, el día y la hora. Perfecto. Ya tiene razón, doctora, ¿no? Es un cuaderno de prisión preventiva. Pero ya con eso es suficiente porque vemos que se presentó la prisión preventiva, que se hizo dentro del plazo y demás. Sí y no. ¿Qué pasa si es que vas a audiencia? Miren ustedes, nosotros somos unos fiscales, vamos a imaginar que Irene, que además está conectada muy concentrada, es una fiscal muy buena, dice, tiene un turno, tiene su detenido, es flagrancia delictiva, tiene todos los elementos de convicción, la persona además tiene antecedentes, es una persona que se suele fugar, es más, está con orden de captura, dice, no, yo le pido prisión preventiva, ¿no? Imaginemos, ¿no? Le pide su prisión preventiva y le dice a su asistente, que vamos a imaginar que su asistente es Claudia, y Claudia dice, yo soy muy rápida, no hay problema. Sí, doctora, acá está el apoyo en su requerimiento, se presenta, le dice, no te olvides, Claudia, que tienes que crear el cuaderno. Y Claudia dice, pero luego después, porque solo es este, ¿no? El requerimiento de 20 hojitas, no es más. Después lo hago. Además que no tenemos material, ¿no? A veces no hay logística, no hay faster, no hay tapas. Bueno, luego, luego. Entonces, hay un primer problema, ¿no? Y dice, pero como yo soy una asistente ordenada, lo voy a colocar en la carpeta principal y después lo separo. Bueno, pues Irene va a su audiencia, sustenta y le dan la prisión preventiva, declaran fundada la prisión por 8 meses. Luego de un tiempo, Irene, que es muy buena, porque para ganando casos tanto en flagrancia delictiva como casos sin flagrancia, muy complejos, Irene es promovida y una fiscalía superior dice, Irene, queremos trabajar contigo, ¿no? Eras adjunta provincial, queremos que ahora seas adjunta superior. Entonces, bueno, la asistente dice, bueno, yo también estaba contenta, dice Claudia, con mi jefa, pero ahora yo también soy una buena asistente, me han promovido como fiscal en otro despacho, me voy como fiscal adjunta, ¿no? Entonces, en un momento u otro, y eso es lo que quiero que vean, porque las personas somos fungibles, ¿no? Por eso no es Fabiola Paza la dueña de esa casilla, sino la dueña del caso, ¿no? Es la representante del Ministerio Público que tiene a su cargo ese caso. Pero si a mí me cambian el caso X queda en el despacho Y. Eso funciona así. El fiscal no se va con su caso. El fiscal puede irse, puede renunciar de la institución, puede ser promovido, como los casos que les estoy poniendo, pero el caso queda. Entonces, ese caso va a ser asumido por otro fiscal, ¿no? Y el otro fiscal que viene ni siquiera conoce quién será Irene, quién será Claudia, viene de cero en conocimientos del caso. ¿Y qué va a ser lo primero que llega? Va a ver su sistema. Y segundo, va a ver qué casos tiene a su cargo y revisará uno por uno. Correcto. Este fiscal nuevo, ¿de dónde se va a guiar para resolver el caso? ¿Acaso no se va a guiar de la carpeta fiscal? Por supuesto. ¿Y qué pasa si no había cuaderno? Y dicen, pero
estaba el requerimiento en la carpeta principal. Entonces detecta el error y dice hay que crearle un cuaderno y crea el cuaderno de prisión preventiva. Luego dice, pero bueno, es una prisión, acá está el cargo de la recepción, se presentó y vamos a ver en el sistema. Y en el sistema decía prisión fundada 9 meses. Entonces este fiscal dice, ah, está muy bien, todavía falta un mes para que vence esta prisión, voy a solicitar la prolongación con la debida anticipación. Correcto, me dirán, bueno, está ahí, está todo ok, ¿no? Porque se subió en el SGF, porque no había un cuaderno, pero se creó, era algo que era subsanable. Presenta este fiscal el requerimiento, bueno, presento mi prolongación de prisión preventiva y me notifican y me dicen, perdón, señor fiscal, usted está equivocado. Y con roche me dice el juez, hay una resolución anterior que le da libertad y excarcelación, libertad, inmediata libertad por exceso de carcelería al Ministerio Público no pedir la prolongación de la prisión preventiva de 8 meses. ¿Cómo? Yo me caigo a lo Condorito, para quienes lo han visto, y digo, ¿cómo que 8 meses? Te enteras en el acto por una notificación de una resolución judicial que tu detenido, que tu preso preventivo, ya está libre y que estuvo por 8 meses y que no hubo pedido de prolongación tuyo porque pensabas que eran 9. ¿Y por qué te equivocaste tan gravemente? Ah, te equivocaste gravemente porque no había esa información en la carpeta y por la que estaba en el sistema estaba errada. ¿Culpa de quién es? A ver, díganme ustedes, ¿culpa de quién sería? ¿Son control interno, son Autoridad Nacional de Control? ¿Qué hacen ustedes como un funcionario de la ANC? Y eso estamos viendo con una parte que no se coloca en la carpeta, ¿no? Con una omisión. Bueno, se abre el proceso y se abrió investigación fiscal a todos. Y miren qué triste, ¿no? Porque el nuevo fiscal era, pero yo no sabía, yo me guié del sistema, sí, pero ¿qué hiciste al respecto, no? Entonces, la importancia de ya no solo, y lo que les he contado además es una experiencia, voy a decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero yo tuve una gran lección, que cuando yo llevaba mis procesos de prisión preventiva, ¿qué hacía? Cuaderno, la recepción del requerimiento y me dirán, pero cómo se enteraría, ¿no? El nuevo fiscal cuánto de plazo realmente están dando y no confiarse solo del sistema? Bueno, las resoluciones que resuelven la prisión preventiva en líneas generales suelen ser orales por el principio de oralidad en el proceso penal. Entonces son orales. El juez pues habla y determina y establece, ¿no? Entonces me dirán, ¿no notifican? No. Lo que pueden notificar es el acta, pero a veces demora, entonces no. Ah, ahora todo tiene sentido porque no me llega nada en físico, no me llega nada a la casilla, no hay cómo el nuevo fiscal sepa en qué quedó la audiencia. Entonces, ¿qué hace? Tip, ¿qué hacer? Ahora en adelante, cuando yo estoy en una audiencia, cuando voy a una audiencia, coloco en la notificación o en el requerimiento, le coloco una hojita y le hago una anotación a mano. Y no solo es una a mano simple, sino que además le coloco con mi sello, con mi firma, y le pongo con fecha tal, se llevó a cabo la audiencia tal y se resolvió 2 puntos y lo que se resolvió de manera puntual. Eso que da fe de que yo estoy actualizando la información en mi carpeta, porque además estoy firmando y estoy dando fe de que es una información correcta e idónea, para que no vuelva a pasar lo que yo les he contado, puede pasar. Bueno, de la carpeta física seguimos obtención de copias, copias de seguridad, carpetas con disposición de archivo. Y aquí está, y por eso es importante que yo no le respondía a Héctor porque estaba acá, porque venía en la siguiente diapositiva y estoy hablando de la recomposición. La recomposición es un punto clave ante determinados desastres o determinados imprevistos, por ejemplo, un desastre natural, no un aluvión, la fiscalía se pierde la carpeta, me refiero a se daña, pues hay que reconstruirla.
no sé, un incendio, hay que reconstruirla, un saqueo como el que lamentablemente hubo hace algún tiempo, hay que reconstruirla. Entonces, sí, me dice, si se pierde la carpeta y no es posible su reproducción al 100% reproducible, ¿no? Por eso hoy por hoy manejamos mucho la digitalización. Todo tiene que estar digitalizado y eso me salva la vida. Pero imaginemos que no está, que no se pudo, que por X situación solamente se recupera un porcentaje. Bueno, hay que trabajar bajo ese porcentaje y algunas diligencias llevarlas a cabo nuevamente. Por eso lo ideal es que se tenga todo digitalizado. Bien, tenemos los 4 pilares, hoy por hoy ya yo considero 5, de cómo creo que el asistente en función fiscal haría una mejor labor con la carpeta fiscal siendo asistente en función fiscal, ¿no? Y es que hay que conocer. De nada me sirve, y el conocimiento no solo es a derecho, ¿no? A derecho penal, a gestión, a la norma que regula la carpeta fiscal, porque no solamente se trata de saber todo, sino de tener clara la situación, ¿no? Em, el caso en concreto, el proceso sobre el cual se va a llevar a cabo este caso, pero también las normas que regulan, ¿no? Por ahí me dirán, sí, pero ¿qué pasa? Porque el reglamento dice que la carpeta fiscal tiene que estar debidamente foliada y que solamente cada tomo tiene que tener 200 folios, ¿no? Y a veces mi asistente venía y me decía, doctora, tengo una declaración que completándola llego a 203, ¿no? O 201, vamos a exagerar un poco, 201. ¿Qué hago? Porque si pongo un tomo 2, solo esta hojita va a ir al siguiente tomo y es una exageración. Entonces, claro, yo le decía, ahí hay que, si bien es cierto, no está establecido, eso no lo vamos a encontrar regulado, y cada fiscal maneja su propio criterio, también hay que ser hidalgos en entender que es un poco lógico, ¿no? Por una hoja no voy a cambiar a un siguiente tomo. Y claro, eso nos puede mover la numeración, pero particularmente y personalmente creo que no sería lo ideal, ¿no? Y Raúl dice 19, a veces no es lo bueno, ¿eh? En el tema de foliación, no aconsejo poner ABC, porque cuando hacemos una foliación mucho más grande o vemos algún documento, esto puede ser más recomendable. Otra cosa que se suele presentar mucho en la práctica y siempre me comentan, me dicen, ¿cómo saber cuándo crear un cuaderno? Bueno, tiene que ser una figura relevante. Por ejemplo, la prisión preventiva es un cuaderno sí o sí. Unidad de víctimas y testigos, ¿no? Programa de Udavita, bien. Entonces, todo lo que tenga una especie de autonomía y que pueda crecer por sí solo, se cree en la carpeta. Ese queda un cuaderno aparte. ¿Qué pasa con aquellos cuadernos que, o mejor dicho, en aquellas fiscalías, en aquellos casos de fiscalías especializadas que ven delitos complejos, por ejemplo, que también trabajé un tiempo en lavado de activos, y me digan, ¿qué pasa con aquella información que llega todo de Unidad de Cooperación Judicial Internacional? Porque estamos en alianza con, vamos a imaginar, un país, Rusia, ¿no? Todo lo que me llegue de Rusia, toda la información, yo la voy a colocar a la carpeta principal o debo hacer una carpeta especial. Bueno, aquí nada está escrito sobre piedra, ¿no? Aquí hay que tener criterio, interpretación y manejo, mucho mejor manejo adecuado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me dirá uno, hay fiscales que me decían, pero me va a llegar mucha más información porque todo lo que me está llegando yo estoy solicitando más, entonces se me van a llenar los anexos, ¿no? Se me puede llegar información de 10, 20 tomos. Bueno, entonces en ese caso crea tu anexo o tu cuaderno, ¿no? De información de cooperación judicial internacional, país tal. Listo. Pero, no hagas lo mismo porque algunos otros fiscales dicen, no, porque esto es relevante para el caso en concreto. Y no importa si el caso central se agranda, es lo que corresponde. Y entonces tendríamos que colocarla dentro de la información de van a seguir con el tema de foliación, con el tema de carátula, con el tema de actualización y demás. Y todo esto está ligado a conocer, pero a tener un criterio, un conocimiento con criterio, ¿no?
La redacción, miren ustedes, decíamos que una de las funciones del asistente en función fiscal es precisamente el apoyo en la proyección, ¿no? En la proyección, en la elaboración de actas, oficios, providencias, disposiciones, ¿no? Siempre recomiendo evitar la falta de las faltas de ortografía. Es pesado, por así decirlo, ver a colegas escribir tan mal, no sé si decirle así, las palabras básicas, las tildes, la puntuación. Y esto genera que no se entienda, que se vea desordenado, que el texto no sea pulcro, ¿no? Y si me hacen redactar y apoyar en redactar un acta, peor, ¿no? Porque entonces no manejo, no se entiende y perjudico toda la investigación. ¿Qué pasa con aquellas noticias criminales que llegan a través de las comisarías que dijimos, ¿no? Por denuncia. Bueno, las comisarías tienen un formato distinto, ¿no? Dirán la señora tal, identificada tal, con domicilio en ta, 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 denuncia a Pepito tal, con denuncia tal, con inciso tal, con... Entonces, claro, estamos hablando de que ellos tienen una forma de redactar distinta, pero cuando nos remiten su informe que va en la carpeta, yo no voy a hacer una apertura diciendo que la señora tal, con DNI tal, con la dirección tal, no, sino que haré una lectura y haré una síntesis adecuada y ordenada para que mi carpeta fiscal mantenga ese orden, ¿no? ¿Qué otros errores se pueden cometer en la carpeta, ¿no? La famosa foliación, cuando yo no foleo bien, cuando tengo buena letra. Bueno, hoy por hoy se utilizan las impresoras con las foliaciones, pero no se puede hacer eso cuando un papelito, por más chiquito que sea, sigue siendo un folio. Un post-it dentro de la carpeta, por más chiquito que sea, sigue siendo, eh, sigue siendo parte, ¿no? Entonces, hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo y por eso es que se trabaja mucho en una buena ortografía, una buena síntesis, una buena redacción y al mismo tiempo un orden. El POSIT suele ser más que todo con los recibitos, las boletas de venta que son chiquititas. Y me dice, pero doctora, no lo vi porque cuando yo estaba foliando, pues no se miraba. Sí, pero hay que contarlo. Ahí no podemos hacer como nos dice Raúl, A, B, C, porque estamos alterados. Siempre con mucho cuidado, con mucha cautela, con las ganas de hacer bien las cosas. Y eso implica el siguiente nivel que tengo ahí, que es la proactividad, ¿no? Si yo soy un buen asistente, soy proactivo y demás, pues entonces voy a tener ordenada, mejor dicho, mi carpeta fiscal, ¿no? Independientemente de que pueda no compartir el mismo criterio, la misma postura dogmática con mi jefe, yo tengo que hablar, participar, decirle yo no estoy de acuerdo con esto. Y me pasó en su momento, ¿no? Como asistente, doctor, y no estoy de acuerdo con esa prisión preventiva. A ver, convence, me decía mi jefe. Bueno, doctor, por esto, por esto, por esto. O doctor, acá yo estoy totalmente de acuerdo con que se pide esta medida porque el fiscal no lo hace, ¿no? A ver, susténtamelo. Entonces, claro, hay jefes que te escuchan, hay otros que te van a decir, por aquí está. Y hay otros que no te van a decir nada. Tú tienes que ser inteligente emocional, y me estoy saltando al quinto, que es mi quinto que engloba casi todo, porque tienes que saber con qué personas trabajas, qué estilo de trabajo tienen, amoldarte al trabajo sin ir más allá de tus funciones y tu reglamento, pero hacer las cosas bien y con la excelencia de vida, porque de nuestro trabajo depende la labor y el éxito de un caso, ¿no? De un caso importante. Y cuando digo esto de la inteligencia emocional y todo lo demás, va ligado a los valores, porque nada somos y no somos personas leales a nosotros mismos, con nuestros valores, en la institución, en la confianza y con el manejo correcto de todo lo que venimos aprendiendo, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo menciono? Bueno, Hurtado puso en un libro que le hacía en homenaje al Ministerio Público y lo dirigía a él, empezó a invitar a varios fiscales para que escriban, varios fiscales y asistentes para que escriban artículos en este libro homenaje, ¿no? Y muchos, contaba él en su prólogo, que muchos de los invitados, cuando vieron el libro o cuando ya se iba a publicar el libro, le decían,
Lo siento, ¿no? No pude participar porque no me di tiempo, porque tuve turno, porque tuve este caso, porque tuve este otro caso. Entonces él lo entiende, lo entendió en su momento y lo entiende ahora. Y dijo, precisamente por la labor ardua y que amerita reconocimiento, es por la que ellos dejan de hacer otras cosas. Y no sería nada la institución y el Ministerio Público sin su alma que la sostiene. ¿Y quiénes son esa alma que la sostiene? Son los asistentes. El fiscal, insisto, colegas, no hace nada sin un buen asistente y sin un buen policía. Lo he sostenido así siempre y lo seguiré sosteniendo, ¿no? Un buen fiscal es inteligente también para rodearse de un buen equipo de trabajo. Entonces, un buen asistente sabrá qué hacer ante un buen fiscal, le aprenderá todo y cada vez mejorará. Y viene la parte de cierre. Por un lado me dirán, proyectando, porque usted nos ha dicho que es lo principal y lo primero. Sí, pero ¿proyectando qué? Proyectando se aprende. Proyectando aperturas, disposiciones de formalización, archivos, se aprende, analizas con teoría del delito, teoría de imputación objetiva, elementos objetivos, subjetivos del tipo, ¿verdad? Anticuricidad y demás. Entonces, claro, analizo si es que se subsume, no se subsume, si hay tipicidad, no hay tipicidad, 330, 334, todo, analizo en global, aprendo, redacto, manejo mi ortografía, mi capacidad de síntesis y demás. Pero las iniciales, porque ¿quién firma la disposición? El fiscal provincial, ¿no? En primera instancia, en segunda instancia el fiscal superior, en última instancia el fiscal supremo. Claro, me dirán, pero si yo no firmo, ¿cómo saben que yo he sido? Bueno, tienes tus iniciales allí. Bueno, pero las iniciales pueden ser mil posibilidades. Bueno, eso es lo que hay. Pero no me parece justo, ¿no? Que nosotros trabajemos tanto. Bueno, se entiende, pero también hay que reconocer que al buen asistente no se le va a identificar solo por un buen proyecto, sino que se va a voltear a mirar cómo he organizado mi anaquel, cómo he organizado mi carpeta fiscal, cuán ordenada está, cuán buen foliada, cuántos cuadernos he dividido, cómo he dividido mis carpetas, ¿no? Acá la investigación preliminar, acá en preparatoria, intermedia, ya sea sobre seguimiento, juicio oral, acá en juzgamiento, acá los reos contumaces, acá las ejecuciones, acá las medidas limitativas, acá los plazos urgentes por vencer emblemáticos. Entonces, claro, yo me tengo que adecuar a cada realidad y de acuerdo a cada realidad me organizo y manejo, y sobre todo manejo de manera excelente mi carpeta fiscal, mi orden como asistente. Entonces, estas son las pautas que yo se tienen que seguir y que los motivo, impulso a que puedan seguir haciéndolo, que sean buenos asistentes en función fiscal y que cumplan a cabalidad su deber. Yo con esto, porque me pilares para ser un ideal o un excelente asistente de función fiscal, voy a dejar estos minutos para las preguntas que se puedan realizar, porque veo que sí ha habido algunas inquietudes y pues quedo atenta y feliz de que se me pueda preguntar, se me pueda decir no estoy de acuerdo con esto, se me pueda plantear alguna situación problemática o simplemente se me pueda decir ya pues está todo claro, ¿no? Así que quedo atenta, los escucho, encantada. Raúl nos hace una pregunta por el chat, todos lo podemos leer, así que nos dice, en las convocatorias del MP, estas son algunas de las funciones del asistente administrativo. Por favor, ¿podría explicarnos con algunos ejemplos en la práctica cómo el asistente desarrolla estas funciones? Gracias, Raúl. Son algunas funciones que les he detallado de manera muy rápida, ¿no? Porque la clase de hoy estaba destinada al manejo de la carpeta fiscal y con gusto ahondamos en el tema. Dice, uno, elaborar proyectos de informes, notificaciones, oficios, memorando y otros documentos del órgano y unidad orgánica. Claro, acá Raúl es muy hábil y me resalta la palabra administrativo, es decir, no es función fiscal.
Ojo que para mí, por principio de primacía de realidad, los dos tienen que saber hacer todo. No hay que el asistente administrativo es el asistente de la función fiscal y él solo notifica, no. O que la función fiscal solo proyecta y el asistente administrativo solo notifica, tampoco. ¿Por qué hago esta mención? Porque se ha dado mucho que se suelen haber riñas, ¿no? No, pero tú eres administrativo, no, pero tú eres función fiscal, no, pero tú ganas más, yo no tengo por qué proyectar, yo solo notifico, dicen algunos administrativos. Y algunos función fiscal dicen, pero tú eres el administrativo, yo no tengo por qué notificar. O sea, eso tiene que quedar, esa riña tiene que quedar totalmente desfasada porque esto ya, pues no tenemos que saber hacer de todo. Pero dicho esto y entendiendo por qué hay cierta diferencia con las funciones que les he mostrado de función fiscal, nos dice, ¿no? Elaborar proyectos de informes, notificaciones, oficios, memorando y otra documentación del órgano y o unidad orgánica. En efecto, los proyectos que se hacen también van de niveles, ¿no? No es lo mismo elaborar un proyecto de acusación que elaborar un proyecto de providencia, que hacer un oficio, ¿no? O un proyecto de oficio. Entonces, claro, la situación cambia porque se entiende que el administrativo como requisito tiene ser estudiante de Derecho y el función fiscal es ser ya un bachiller. Así que por ese lado va, ¿no? ¿Qué más? Dice clasificar. Ah, bueno, me pedí ejemplos. Nada, es la redacción de un oficio, ¿no? Por ejemplo, una disposición de archivo. O el caso que hemos visto de Solciren, ¿no? Que la otra diga, empresa en Movistar, ¿no? Ya se ejecutó mi requerimiento, por favor, infórmame. Entonces, el oficio ya puede ser una disposición, pero quien hace el oficio para ejecutar esa disposición es el asistente administrativo. Siguiente función, ¿no? Dice clasificar, organizar y sistematizar los documentos de la dependencia fiscal bajo los parámetros establecidos por él o la jefa superior. Esto está más aunado a la mesa de parte, ¿no? O sea, se trata de aquella persona que recibe absolutamente todo y que dice, esto es para el caso tal, esto es para el fiscal tal, esto es para dar la respuesta de transparencia, esto es para tal, o sea, claro, clasifica según lo que se trate de cada documento, los organiza, le da cuenta al fiscal, al jefe del despacho, al fiscal provincial, y también hace el reparto respectivo cuando son de algunos casos en concretos, ¿no? Mantener actualizado el sistema de gestión fiscal y la formación de la carpeta virtual, ¿no? Ya les he dicho, no basta con mi carpeta en físico, sino que también tengo que manejar una carpeta virtual, digital, que me permita a mí, en caso de pérdida, reconstruirla en cualquier situación, un respaldo. ¿Qué más? Llevar el control estadístico de los bienes y documentos que ingresan y egresan de la dependencia fiscal, ¿no? Esto normalmente se suele manejar con Excel, que son tipo indicadores. El ejemplo es, no sé, me llegaron tantos documentos y de todos estos documentos para el área era la mitad, ¿no? Suele pasar, ¿no? O si me llegaron todos estos documentos y todos eran para el área, pero todos están para dar una respuesta negativa, no tan urgente. Entonces hay que saber los momentos, la urgencia del documento y demás, ¿no? Esto del control estadístico de los bienes también es importante, sobre todo para los bienes incautados, pues, ¿no? No sé, imaginemos que el Estado incauta, pues, un PlayStation, ¿no? No lo voy a tener en la carpeta, no voy a poner a jugar, lo laquearé, sabré qué hacer, lo tengo identificado, tengo una especie de almacén, pero sobre todo de orden de lo que realmente tengo en el almacén, ¿no? En mi almacén de bienes incautados, por ejemplo. Y esto es cierto que suele pasar, no envía la información correcta, no se envía, no se internan los bienes incautados y eso que impide que llegue a Pronavi. Por eso es importante que función administrativa, asistente administrativo, que en la mayoría de las veces está en mesa de partes, haga este control y este cambio, ¿no? Discrecional y demás. Uy, tengo más preguntas. Dice, cuando los fiscales están de turno los días feriados y el asistente fiscal tiene que trabajar ese día. Doctora, buenas noches. Ah, ya. ¿Cuándo? Bueno, el turno, hay un rol que se sigue, ¿no? En algunas fiscalías, pues es cada mes, en otras cada tres, y depende mucho de cuánto de carga tengas, cuántas fiscalías tengas, y si es que tienen sus propios
sus propias diligencias, aunque lo ideal es que en turno y posturno no se programe nada de diligencias, ¿no? Pero sí es cierto que cuando se está de turno, pues se puede no comer y se sigue de turno, ¿no? ¿Qué más nos dice John? Doctora, buenas noches. Mi pregunta va en referencia a la parte de la filiación, que si puede usar letras. No me queda muy clara la pregunta. Bueno, de José a todos. El asistente de función fiscal, quien tiene corresponsabilidad, puede ser abogado o practicante profesional. No. ¿Por qué lo digo? Hay una norma que regula la exclusividad de los fiscales, ¿sí? Se recordarán, regula la exclusividad de los fiscales y que no se pueden dedicar a otra cosa si no es a la educación moderna, ¿no? La educación actual. Y se regula la exclusividad para que tú no puedas patrocinar otro tipo de procesos. Esto se hace también eh, en mérito no solo a los magistrados, sino a las partes involucradas, ¿no? Y en este caso incluso puede llegar a ser muy pequeños y muy pequeños en experiencia. Yo les digo así a mis asistentes, pero tienen que entender que hay una línea delgada entre lo que puede ser, por ejemplo, el ayudar a tu amigo con el asesorar, con el cobrar honorarios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque no solamente se maneja un tema de dinero, sino también se maneja un tema de reputación y más aún si yo asesoro a una parte que pueda tener algún caso en el despacho, esto genera suspicacia de que se puede estar redireccionando algún caso, ¿no? El fiscal y el juez no pueden ser juez y parte. Por eso es que el Código Procesal Penal actual divide, pues, ¿no? Al fiscal lo coloca como el ente acusador y al juez lo coloca como un juez de garantías, de garantista. Entonces, eso sí me parece importante hacerle mención porque la ley solamente dice que tú puedes patrocinar cuando se trata de ti mismo, o sea, puedes ejercer como abogado cuando se trata de ti mismo, o cuando se trate de tus papás e hijos, ¿no? O sea, ni siquiera hermanos, bastante, ni sobrinos, ni nada, ¿no? Bastante desterrado de lítera, así que no se puede, ¿no? Litigar y ser practicante a la vez, ni abogado preprofesional. Dice Tito, ¿cuánto debe abonar por página el investigado para solicitar copias digitalizadas o escaneadas de un determinado tomo de la carpeta? A ver, si mal no me equivoco, Tito, porque eso cambia y cambia. La última y la actualización, con temor a, bueno, a reforzarlo, está considerada como gratis, ¿no? Estaban consideradas como gratis. Lo que pasa es que acá había todo un tema, porque primero se dijo escaneado no se da, segundo dijo que se cobraba más caro, ¿no? Que a nosotros nos parecía más fácil incluso la entrega, pero bueno, se cambió a, así. Y luego se dijo no se cobra nada porque se escanea, luego era un sol, ¿no? por página. Entonces, bueno, hoy por hoy tengo entendido que no se paga y si se pagaría no sería más de 10 céntimos por hoja, porque ya también el tribunal se ha pronunciado respecto a ciertas decisiones en, respecto al acceso a la información, a tu derecho de defensa versus dinero para tus fotocopias, ¿no? Eso también es relevante porque vemos, ¿no? Pequeñas cositas pueden generar problemas tan inmensos. ¿Qué más? Dice, ¿no cree que una cosa es asistente administrativo y otra es asistente fiscal? Que el reglamento no especifica por qué involucrar los dos en la misma función. Yo lo hago como decía, gracias Josué Sánchez, lo hacía porque es un tema para mí de primacía de la realidad, ¿no? De primacía de la realidad. Gracias José Percy, ¿no? Me dice, las copias son gratuitas y se puede solicitar digitalmente. Yo entiendo que en lo digital ha quedado así, pero me parece que en el tema de físico
sí se estaba pidiendo el pago, ¿no? De céntimos, algo así. Así que bueno, con cargo a revisarlo. Lo que me decía Yusuf, ¿no? Yusuf me decía, ¿no cree que es una cosa distinta función fiscal y otra cosa administrativa? Bueno, yo ya expliqué, porque más allá de la realidad necesitas saber hacer todo. Imagínate que el asistente administrativo se va de vacaciones y tú como función fiscal te quedas solo en el despacho. Y no tienes que hacer algo urgente, un trámite urgente y no sabes cómo hacerlo. Interesante, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ahí que si el asistente de función fiscal falta y el asistente administrativo le dice, es urgente, es turno, necesito una prisión preventiva. Y no puede hacerlo, porque nunca proyectó. Estamos en problemas, ¿cierto? Claro, son muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Pero de ahí a que se haga una diferencia, o sea, por no decirlo así, la verdad que estoy tratando de ser muy cuidadosa en esto porque yo sé que la norma no diferencia, pero también hay que entender que en la realidad tenemos que saber hacer de todo, sobre todo cuando uno quiere avanzar y hacer carrera jurisdiccional, ¿no? Les decía, ¿no? Yo no puedo ser el asistente que diga, no, yo solo notifico, porque entonces me vuelvo un robot, ¿no? Y el asistente de función fiscal no puedes decir, yo tengo mi asistente, que el administrativo notifique, yo estoy proyectando. No, porque tú no eres tu asistente, tú eres tan asistente y él es tan asistente como tú. Entonces, no tendría que haber esa sujeción. Bien, ojalá pueda dictar un curso del turno fiscal. Yo creo que está dentro del diplomado, me parece que sí. Es verdad que se trabaja 24 horas los 7 días de la semana, pero ojo, acá también es inteligencia, organización y gestión del despacho, les diré, ¿no? Basta decir, bueno, nos vamos, yo recuerdo en mi corporativa éramos 12 adjuntos, miento, 8 fiscales adjuntos y decimos, no nos vamos a amanecer todos toda la semana, pues es innecesario. Entonces, ¿qué hacíamos? Tú lunes, tú martes, tú miércoles, los 7 quedaba libre uno que a la semana siguiente o al turno siguiente era quien le tocaba primero, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de compensación que de alguna manera lo hace ver bien, ¿no? Bueno, les decía, las cosas del turno son complicadas. Am, ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado de todo. ¿Qué no ha pasado en un turno, no? Y si el fiscal está ahí 24/7, con mayor razón, el asistente. Lo que sí se puede hacer es compensar las horas. A mí me ha pasado, las hemos compensado. Es decir, he venido a trabajar el domingo, por favor, toda la noche, entonces deme el lunes. O también he estado pues tal día de turno y pido que se me compense por otro día, ¿no? En su momento lo hice como asistente porque es más fácil cuando tienes marcas, entonces tienes constancia de tus registros, pero cuando eres fiscal y no marcas, ya ahí la cosa puede complicarse porque cómo, cómo pides la especie de compensación, ¿no? Dice, creo que ello trastoca lo que establece la Constitución. Ya, sí, puede ser. Como máximo de trabajar 8 horas al día y 48 a la semana, sí, sería lo ideal. En otros países se cuida mucho la salud mental, pero bueno, nosotros no tenemos esa bendición y hay que trabajar y mejorar por sobre lo que hay, ¿no? Yusuf nos dice, por ejemplo, yo como abogado patrocino a mi cliente en alimentos, a la demandante la pregunta es, ¿puedo yo como abogado presentarme al voluntariado para refrescar mis conocimientos? Si cumple los requisitos, yo no veo por qué no, ¿no? Incluso cuando se esté litigando, pero lo que sí le digo, claro, el voluntario ve cosas menores a lo que vería un asistente, ¿no? José Percy Masgo nos dice, las copias son gratuitas, ya lo habíamos leído. Raúl nos dice, por favor, Manuel, comparte la información en qué fiscalía trabajan 24/7. Bueno, se refiere al turno, hombre, se refiere al turno. Hay que ser un poco considerados y tener la mente abierta. La fiscalía tiene mucho trabajo, hay mucha labor por hacer.
Por eso decía yo, no digamos el administrativo, el función fiscal, no, somos un equipo, somos asistentes. El fiscal cuando se queda sin asistente, el mismo notifica, el mismo oficia, el mismo sube el sistema y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Así que nada, yo los motivo para que puedan seguir preparándose y si son asistentes de función fiscal, hacer el trabajo con muchas ganas para poder ser a futuro un fiscal promovido y si es que no lo son, pues los animo a postular a la institución. Creo que se han abierto algunas convocatorias, algunas plazas. Nada, presentarse, leer, recomiendo la Constitución, el Código Procesal Penal, un repaso de las etapas del proceso y teoría del delito, ¿no? Y con eso, pues, uno fluir. Gracias. Raúl nos dice, hay que saber de todo. La verdad, sí, ¿no? Y yo les comento esto como experiencia propia, Raúl. Yo he vivido en España un corto tiempo a raíz de pues unos estudios que me fui a hacer allá un máster y los profesores en España solo son profesores, no se dedican a la docencia, o sea, la academia es la academia, no se mezcla. El que es juez, el que es fiscal es fiscal. Y además, dentro de la academia, si tú eres dogmático, teoría del delito, solo te dedicas a este curso. Si tú eres procesalista, pues verás prueba y demás. Y hay una dicotomía. Nosotros no nos podemos dar tal lujo. Imagínense, solo en una apertura, yo ya tengo, solamente con una noticia criminal que me llega, yo ya tengo que analizar. Analizaré en primer lugar la calificación, ¿no? Ah, si es típico, no es típico. Entonces analizaré teoría del delito para saber si la conducta se subsume en algún tipo penal. Además, calificaré prima facie porque en el decurso de la investigación, por progresividad de la investigación, esta puede mutar la reputación jurídica, ¿no? ¿Qué más? Si quiero hacer el proyecto de apertura, tengo que saber bajo qué norma del Código Procesal Penal, 330, 333, 334 del Código Procesal Penal. Penal especial, ¿qué delito? Teoría del delito y demás que ya hemos dicho que se analizaría en caso fuera algo de fondo, como por ejemplo, no sé, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, el fiscal y el asistente tienen que saber hacer de todo. Cosa que no pasa en otros países, pero que nuestra realidad es distinta y nos lo exige. Héctor nos dice, ¿usted cree que cada fiscal debería tener un asistente administrativo y uno en función fiscal? ¿Por qué es tan diferente al PJ? En el PJ tienes asistente, secretario, etc. Ay, excelente pregunta, Héctor, gracias. Yo creo que la carga es tan alta que lo que se requieren son más personal, en efecto, más fiscales y más asistentes. Que cada fiscal tenga su propio asistente me parece excelente. Que tenga su asistente administrativo y función fiscal lo veo bastante motivador, pero no certero, ¿no? ¿Qué más? Porque además tenemos escasez de personal, ¿no? Y me dice él, ¿por qué es tan diferente al PJR? Que yo he trabajado en el Poder Judicial. En el Poder Judicial no se tiene, o sea, los jueces no tienen asistentes, no tienen secretarios. ¿Ah? Cuando me dicen, el asistente del juez, perdón, el asistente de la sala, el asistente del juzgado, no hay, el juez no tiene asistentes. Lo que hay es un pool y el juez puede trabajar con cualquiera porque la asignación además se da a través de un sistema aleatorio que es verificado por una coordinación, ¿no? Entonces lo que hay son asistentes jurisdiccionales que son quienes cosen los expedientes, notifican, ofician. Están los especialistas de audiencia, que son quienes están todo el tiempo en la audiencia, que hacen sus actas, ojo, no es transcripción, sino actas, y que además se percatan de que todo lo desarrollado en la audiencia se lleve a cabo. No sé, hay que levantar la orden de captura, hay que citar al penal la siguiente sesión, todo eso lo tramita el especialista de audiencia, todo lo urgente que pasa en audiencia. Y en adición a ello, hay un especialista de causa. Y este especialista de causa lo que hace es proveer los decretos y firma también algunas sentencias. Pero déjenme decirle que desde lo que yo he visto, desde mi experiencia, en las cortes no se tiene así, se trabaja con un pool y además esto es porque es un propio sistema de módulo, ¿no? Raúl insiste y nos dice, apoyando a Héctor, ¿no? En la Corte Superior Nacional, en algunos casos, hasta los notificadores y choferes cosen y borran foliación. Creo que Raúl ha trabajado en el Poder Judicial
Y bueno, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada es una corte a la que yo le guardo muchísimo cariño. Me ha acogido por unos meses en varios cargos el año pasado y me ha permitido conocer más del Poder Judicial. Definitivamente allí la carga es tanta porque el Código Procesal, sus plazos y demás ha sido pensado en un proceso común, hasta cierto punto complejo, pero común más que nada. Pero en estos casos de crimen organizado, de organizaciones organizaciones criminales sumamente y muy bien organizadas, etc., etc., hay tanto trabajo que se acumula, que los plazos son insuficientes, que el personal también, que todos aportan y todos ayudan. Y esa debe ser la mística, ¿no? Finalmente todos aportar a la administración de justicia, ¿no? Empezando por nuestro despacho, por nuestra corte y en el caso del Ministerio Público, pues por el despacho, por el despacho corporativo, por la presidencia de la Junta de Fiscales, y qué sé yo. Yusuf nos dice, doctora, el problema también es que hace un año en Trujillo se detectó que hay 500 familiares de los jueces que trabajan en el PJ. No sé si también en la fiscalía eh, también lo hay, por eso es que en las convocatorias ya están los puestos de trabajo. ¿Eso es cierto? ¿Cómo? A ver. Esto lo voy a rechazar tajantemente. Quien les habla es una persona que ha postulado y que se ha ganado su plaza sin conocer a nadie. Yo soy arequipeña, vine a Lima hace 10 años, postulé el concurso e ingresé. Y sé por eso que cuando me dicen, no, que las plazas 728 ya tienen nombre, ¿no? Que siempre es el amigo del amigo, pues yo tengo esa confianza en que eso no siempre es así porque ha sido mi caso personal y lo he visto. E incluso mis asistentes, muchos de ellos pues todos han pasado un concurso y muchos de ellos me decían, doctora, yo pensaba que no lo lograba, ¿no? Entonces hay que tener, gracias Raúl, sí, mi querida Ciudad Blanca, un abrazo a todos los arequipeños. Es difícil, ¿no? Me dirán, pero yo no crecí en Lima, yo no conocí absolutamente a nadie. Entonces, ¿cómo es que estoy trabajando? Creo que es dedicación, es voluntad, es sacrificio y es convicción de querer lograr la meta. Así que nada, olvidarnos de esas vibras de que sí, que los trabajadores, que puede haber, ¿no? En cierto punto alguna mención, pero nosotros seguir trabajando sin importarnos nada hacia adelante, siempre pensando en el pro del despacho, de la institución, de la administración de justicia y de nosotros mismos, porque como dije, uno de los pilares es ser leales con nosotros mismos, ¿no? Es ser conscientes de la importancia que tiene nuestro trabajo en la administración y lo mucho que podemos aportar en él. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar tan atentos, por permitirme compartir parte de las experiencias, por verlo desde una visión más práctica, realista, que es lo que vivimos en el día a día, que son despachos con mucha carga, que son trabajos de 24/7 en el turno, de que no es que yo tengo este cargo y solo me aboco a esto. Tengo que tener claras mis funciones, pero también tengo que tener las ganas de aportar. Gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches todos. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias.